Bueno, sí, aquí decía nuestro director ejecutivo de cámaras, que es a veces medio dictador, que siguiéramos hablando lo que habíamos hablado ayer sobre las travesuras de los presidentes. A mí me da pereza realmente, porque a estas horas de la vida, a mi edad, esas cosas ya me suena a simple travesura, no es a otra cosa. Yo quisiera volver un poquito por acá, una serie de manifestaciones muy interesantes, una reacción un poquito pasada de un magistrado, el otro se comportó bien después de una explicación en La Nación sobre el asunto de las pensiones. Y posteriormente, doña Zarela Villanueva convocó al plenario de la Corte Plena, y entonces resolvieron que por respeto a la Asamblea Legislativa iban a dejar que operara la propuesta o que siguiera adelante la propuesta que les baja la pensión. Ahora bien, hace unos días decía yo que no todos somos iguales, ¿verdad? Es decir, que la igualdad es muy relativa. Fíjate qué interesante, los mismos diputados que están llevando adelante el asunto de la Corte se han autocalificado inferiores a los magistrados desde el punto de vista de sus derechos. ¿Por qué? Porque ellos se fijaron un límite de 2.600.000 y que de ahí para arriba había que podar. Sí. Y para los magistrados han fijado un límite de 5 millones, unos dicen 4, pero yo creo que son 5. Sí, es decir, el doble. Quiere decir que un magistrado vale el doble que un diputado. Es decir, ellos impusieron esa cláusula. No es que los magistrados lo dijeron, no. Entonces, por eso, es interesante. Ahora, quiero hacer también una aclaración. Ahí me mandaron en Wikileaks, en las redes. Sí, un regaño, muy amable. Me dijeron, don Álvaro, usted ya sabemos que tiene una pensión de 3 millones y piquito. No necesitaba, es decir, usted podía defender eso sin que eso fuera una pensión de lujo ni nada. ¿Por qué habló de los empleaditos de Pipiripao? Así. Sí, descalificando a los empleados de bajo nivel. La verdad, sí lo dije y pido disculpas porque de verdad no tiene uno por qué minimizar y menos en esa forma así tan grotesca a algunos empleados. Y si lo dije, tal vez estaba un poquito indignado con lo que estaba pasando, pues pido disculpas, ¿verdad? Pero fue un momento en que me tocaron el hígado. En ese tema yo soy cuidadoso porque me parece que finalmente cualquier persona en este país que esté en situación de necesidad tiene derecho a decir que somos privilegiados todos. Sí, claro. Los que no están en esa lista. Los que no están la exdirectora de propaganda, directora de propaganda, del programa de Canal 7 de noticias, ¿cómo se llama? La muchacha esa peruana. Ex-directora. Sí, que mandó ahí un email fuertísimo diciendo eso. Pero lo que quisiera como señalar es, si me parece que para llamar un poco a la cordura de todos, y incluso de los que en algún momento, yo incluso dije que a mí me parecía que los dos magistrados les había faltado mesura. Sí, pero déjame decir pero nada más. Que el segundo, ¿cómo se llama? Pero yo te voy a hablar de Fernando Cruz. Sí. Yo quiero hablar de eso. Ah, bueno, le sacaron una... Sí, me dejas hablar. Ya, me declaro. No, bromas aparte. Es que me pareció muy importante el artículo que él escribió como derecho de respuesta. Muy bien. Porque me parece que él es de los más... ¿qué diría yo? Esclarecedores. Sí, claro.
Primero en cuanto a lo que él dijo, porque creo que hay que reconocer que entendimos mal con respecto a él. El otro señor no. Pero es que la nación fue un poquito sesgada, le hizo cosas que años atrás. En primer lugar, él señala que lo que él dijo, lo dijo antes de que se abriera este debate. Eso es importantísimo. Pero después, yo recomendaría, ya que está en la nación, que lo leyera todo el mundo para que vea una serie de consideraciones que él hace sobre el ser más iguales unos que otros. Sí. Creo, sinceramente, que puso el dedo en la llaga. Punto sobre las jotas. Entonces, muy bien, a mí me encantó. Y entonces, sin defender si uno quita lo que hay ahí, que pudiera interpretarse ahora, mal interpretarse ahora como defensa de las pensiones. De los privilegios, se da cuenta de que ahí hay un discurso político, y él mismo lo dice, que lo que él está diciendo es político, de suma importancia para este país. No, definitivamente. Y hay una cosa interesante, bueno, vos que sos un lector competente. Sí. ¿Compatente o competente? Bueno, también competente. Estoy seguro que lo viste, porque dentro del texto casi perdido, él dice, bueno, lo que hay que considerar es que de acuerdo con la norma constitucional hay que respetar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. Sí, claro. Y sigue adelante. Sí. Perdidito ahí, pero suelta. No, y eso nunca yo no lo pongo en duda. Es decir, si aceptamos que vivimos en un régimen constitucional, claro. No hay duda. El punto es que ahí él señala cómo para los políticos y los periodistas, no lo dice así tan claro, pero se entiende, es muy fácil escoger chivos expiatorios de la crisis. Sí. Entonces, dice algo que vos dijiste en algún momento. Bueno, a los que no pueden hacer huelga se les carga la mano. Y lo digo, que sería una huelga de pensionados. Sería absurdo. Lo había dicho sí, así es. Quizás incluso ese artículo a mí me encantó. Vea que me pareció. Bueno, yo le tengo mucho afecto y todo buena amistad. Yo le he tenido siempre respeto y estaba muy sorprendido por lo que se decía. Sí. Pero incluso yo desfilé cuando lo quisieron quitar con malas artes. Sí, claro. Desfilé apoyándolo. Yo siento que se me restituyó en el lugar donde yo lo tenía como un gran magistrado. No, yo también. Pero un detalle dos detalles que hay que ver en todo esto. Hay una y es que es un señor magistrado, la verdad es que es un modelo, eso exacto. La realidad. Sí, a mí me complace haber descubierto que no se me cayó el pedestal. Sí. Hay un alegato que se escucha bastante, en las redes lo veo mucho, ¿verdad? Las personas que hablan de que hay que pagar los años de estudio y todo eso. Yo no creo en eso. Y yo podría decir, bueno, yo puedo ostentarte, sacar los nombres de las universidades donde estuve y todo eso. No se trata de eso. Ahí no llego porque eso no tiene tanta importancia como le quieren dar. Lo que me sorprende es que si se va a defender un privilegio, ahora que vos lo señalabas, una diferencia de rango entre magistrados y diputados. Sí. Hay que darse cuenta que entonces se está reconociendo solo las canas que se sacan estudiando Derecho. Porque no, en serio. Sí. Yo he estudiado más años que casi todos los magistrados y no voy a alegar eso. Ha estudiado filosofía, has estudiado historia, has estudiado química. Entonces no me vengan con ese cuento, es que están defendiendo a los que tienen el poder, ese poder casi omnímodo, que son los abogados. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero la realidad es esa. Entonces, tampoco que tampoco exageren con ese argumento. No, de acuerdo. Creo que los argumentos que usa Fernando Cruz están correctos.
Y ahí es donde las cosas deberían... Él no habla como abogado. Exacto. Él habla como un señor. Habla como un ciudadano. Sí, pero como un señor, un ciudadano clase A, primera. Eso me parece importante señalarlo, porque finalmente, si usar el cerebro es merece crédito, bueno, algunos lo usamos jugando chumicos, ¿verdad? Lo hacemos muy bien. Y otros usan la cabeza para meter goles. ¿Cómo decir vos? Los que son buenos para mover el balón, patear el balón. Que he visto que hay muchos costarricenses felices porque la Serie Mundial lo ganaron ganaron los cacharros. Sí, los cachorros. Los cachorros. Digo, claro, un país que lleva como 40 años votando por cacharros. Se confunde, ¿verdad? No, bueno, yo creo que sí, que hay que, a ver, un poco con humor hay que tomar las cosas, pero de ver cuándo se presentan fisuras en el debate, ese debate sórdido, sordo, que se presenta a veces, fisuras donde sale un poco de lucidez. Sí, donde de repente aparece un señor. Que nos estamos acostumbrando a charlatanes, ¿verdad? A tipos interesados nada más que en sus conveniencias políticas y en porquerías de toda gama de porquerías. De ese que estás hablando. Sí. Yo no he hablado de nadie. Yo me di cuenta de quién estaba pensando. Bueno, entonces de repente se acuerda uno de aquellas polémicas de antaño que salía un señor con un artículo y le contestaba a otro señor con términos, sin insultos, sin nada, pero con argumentos de peso. Y de verdad, uno añora un poquito eso. El último artículo que escribió, yo lo señalo porque no está ahí, sí. a Vladimir. Sí. Y para decir algo bueno de Vladimir, ahora que no está aquí. Ahora que no está. No, es que yo iba a llegar a eso. El artículo de don Fernando Cruz hace juego con uno que escribió Vladimir sobre ese tema que estás tocando. Sí, sí. Hace un llamado a que retomemos en Costa Rica una forma de debatir en política diferente que hubo en otro tiempo. Con argumentos, razones. Solo discrepo en que él le atribuye, digamos, todavía esa calidad de debate a los países de Europa, y yo creo que no, por ahí los charlatanes se tiran unos insultos en España ahora, qué horror lo que se decía. Pero bueno, no, eso no quita que tiene razón, y eso que estás, sí. Coincide con eso que estás diciendo. Sí. No se trata de que sean grandes, que sean retóricos, ampulosos, sino que argumenten. Esto no es negro porque, mire, tiene componentes del arco iris incompletos para... hay cosas que uno debe... La razón es vital y se está perdiendo. El fundamento de la razón en los argumentos. Tiene que haber una razón fundamental que justifique un argumento determinado. De lo contrario no es válido. Hay una moda ahora muy interesante, no, muy aburrida, pero también a veces se presta para provocar risa, casi siempre. Hay unas personas que se han acogido a una forma que hay en la red, que yo no la conozco ni la practico. Yo solo uso el teléfono para sacarle fotos a una lagartija que duerme en el jardín. Consiste en que de pronto meten un video, ¿cómo se llama? En tiempo. Sí, y entonces van al carro y van echándose un discurso, ¿verdad? Y la mayor parte de las veces son tan estúpidos que entonces uno empieza a reírse como loco, pero hay un diputado que es exquisito para decir tonteras y siempre anda en el carro con la cámara puesta hablando.
Entonces yo digo, un día de estos, le voy a agarrar un tráiler y nos va a dejar huérfanos de padres de la patria. Y viene qué divertido es. Va a ser tortilla de la patria. Pensé que era de la piapia de pensé la que patria. de él estabas hablando ahora que hablaste de charlatanes. Sí. No No lo tenías en mente. No, es que alguien dijo en las redes también, me dio risa, cuando el Papa que le puso la cruz a Maduro y toda la vaina, entonces dijo que qué interesante sería si una aplanadora aplastara al Papa, ¿qué daría? Entonces contestó un puré de papa. ¡Qué idiota! Por cierto, vi una foto que me parece como extraña, pero bueno, ahí está. Hay una actividad ecuménica, en la que desde luego participan católicos, judíos y otras... Es ecuménica. No, sí. Es universal. Esas cosas a mí me conmueven mucho. Sí. Yo quise que hacer una... ¿De veras te conmueven mucho? Yo quise, yo como rector quise instalar en la Universidad de Costa Rica una capilla ecuménica, como había visto en Harvard. Muy bonito. Muy bonito. Y cuando me acerqué a las autoridades católicas, casi me patean. Tuve que cerrar el capítulo, porque, claro, si no empezaba por ahí, ¿por dónde iba a empezar? ¿Verdad? Pero bueno, en Harvard había una. En Oxford también. Es muy bonito. Es decir, sí. Es impersonal en cuanto a la fe. En realidad no era un lugar para ritos, sino para convivencias entre... Perdón, en Naciones Unidas, a la entrada del costado, a mano derecha, hay lo que llaman ellos el cuarto de la meditación o algo así. Es uno de los grandes aeropuertos también. Bueno. En Estados Unidos. Está una piedra parecida a esos redondos que no tiene... Como la de los indios. Sí, y entonces... La de nuestros aborígenes, perdón. De nuestros aborígenes, sí. Y entonces vos te sentás y empezás a meditar ahí viendo, hay que ver qué cosa más rara, como un objeto simple, cuando es lo único que hay, porque es lo único que hay, no te puede distraer porque está ahí, sí, claro. Frente. Cómo te concentra y cómo de veras empezás a hacer introspecciones. Interesantísimo. Bueno, ya vimos tres. El Papa actual está en esa reunión, no sé por qué motivo, que es ecuménica, y entonces hace algo que, hombre, uno lo entiende, no es necesario, pero él le va besando la mano a personas de las otras denominaciones. Sí, Y él es muy particular. Le toca en eso, besarle la mano a 3 judíos. Ajá. Pero uno de ellos es Kissinger. Y entonces, claro, uno dice, bueno, ¿qué diablos habría hecho uno en esa situación? De ahí es un judío que está participando, y como el gesto tiene que ver con lo que se quería expresar, claro, no es un beso baboso ni nada, es un gesto. Sí. Y entonces han llovido ahí un montón de críticas, digo yo, me parece tan tonto, ¿verdad? Porque hay... uno en esa situación, ¿qué podía hacer el pobre Papa? Desde que tomó la posesión de su cargo de Papa, padre de la Iglesia Católica, empezó a adoptar este tipo de política. Ahora estuvo muy... hacia todas las manifestaciones religiosas que tienen un Dios. Ahora estuvo muy expresivo con respecto a la figura de Lutero, por ejemplo. Sí. Lutero, hay que leerlo un poco de ingenio, que era extraordinario, extraordinario. Sí. Y los argumentos que usa también son plenamente válidos en su época, ¿verdad? En lo que era... Hay que reconocer que una persona en esa posición, para que haga esas cosas, tiene que estar muy segura de lo que cree, claro. o de lo que dice creer, porque es otra cosa. Claro.
porque, bueno, hacer esas cosas, al hacer esas cosas se corre un gran riesgo de debilitar sus propias creencias frente a los otros, ¿verdad? Tiene que haber una gran seguridad en sí mismo. Estoy seguro que ya lo leíste, de Stefan Zweig, que se llama Una conciencia contra una tiranía. Ahí reproduce parte de lo que dijo Lutero, de lo que escribió Lutero. Ajá. Y es admirable, ¿verdad? No, ahí sí, no. Lo leíste, ¿verdad? Estoy No, seguro. no recuerdo, es que acuérdate que... Sí, es que he leído tanto que el que no te Alzheimer acordás. ya me tiene... Ya me tiene hablando alemán. Vea, ahí está nuestro querido amigo y compañero. Pues sí, no, ese que aterricemos. Porque Aterrizamos, bueno, sobre la esfera. aterricemos.